¿Qué novedades hay en el dominio del conocimiento? Porque fuera de él no hay ninguno. Fuera del conocimiento no hay ninguno. Ni la ha habido nunca. No hay ningún misterio en lo que nosotros somos. Que pueda ser dicho esto sí que es un verdadero... No sabría cómo llamarlo. Pero es así. Lo llaman estar dormidos, pero lo único que está dormido es el conocimiento. En suspenso, dormido. Qué cosa más buena es. Nisargadatta lo llama el país de Nirguna. Parece que es que uno tiene que ir allí. Ese es el error. No hay ningún ir allí. No es eso siempre. No se llega de ninguna manera. Porque no se ha salido nunca. Imposible. Por otra parte. No sé si lo habré dicho alguna vez. Me venía últimamente lo que llaman inexistencia no existe. Eso no tiene ninguna... Existencia verdadera es lo que todos nosotros, cuando no somos todos nosotros, cuando no hay ni yo ni tú, cuando eso que llaman sueño profundo se experimenta sin experimentarse, eso es la existencia. Si es que esa palabra tiene se puede aplicar ahí, que no lo sé, ni es necesario tampoco. Hay pocas explicaciones que dar ahí, país de Nirguna. Sin cualidades significa Nirguna, sin cualidades, sin atributos, indescriptible. Pero no es algo, es donde no hay algo y no es otro. Es nosotros, ahora que hay palabra, sin nosotros. Ni ellos, ni vosotros. Bueno, todo el mundo lo sabe. Cuando lo sabe porque después despierta, si no despierta no lo sabe. No hay este conocimiento distintivo. Cuando decía Cristo eso de maestro bueno, le dijeron, maestro soy, pero bueno solo es Dios. No estaba bien dicho en realidad. Dice, ni él era maestro, ni hay nada externo que sea Dios. Lo más difícil es decir por tontuna, es entender o
saber que no es una cosa teórica, saber que eso de lo que están hablando es uno. Es decir, que si el conocimiento no amanece esta mañana, aquí no hay ninguna reunión. Toda esta reunión que hay aquí aparentemente se debe a que el conocimiento esta mañana se ha despertado, o el que haya dormido la siesta después de la siesta. Y ocurre en el conocimiento, y es conocimiento. Y nosotros el conocimiento es nosotros, pero nosotros no somos el conocimiento. Es nosotros. No depende integralmente de eso que somos, pero no tiene relación ninguna con él, con eso que somos. Y por decir eso no quiero poner eso, sino que es uno, es decir, tiene uno que darse cuenta, entender bien que no están hablando de cuando uno, es decir, cuando uno, que no es uno, a través del conocimiento recibe informaciones de cualquier tipo que sea, de conocimiento de personas, de experiencias, las que sean, tiene que darse cuenta de que primero de todo tiene que estar él ahí. Y él es ese conocimiento. Porque antes de que ese conocimiento esté, hace 80 años, a ver, cualquiera de nosotros puede decir algo de hace 80 años, o de anoche, cuando no había sueños. Puede decir mucho, pero no puede describirlo realmente, es decir, no tiene descripciones por lo que no hay. Y sin embargo uno está completamente cierto, dice, es cierto, yo estaba ahí. Y digo, ¿cómo me iba a mí hace 80 años? Pues yo lo sé. ¿Por qué? Porque estaba ahí. Lo sé con el conocimiento ahora presente. Cuando este conocimiento desaparezca volveré a no saberlo. Como cuando me duerma dentro de un rato. O sea que lo que aparece y desaparece es el conocimiento, todo lo que nos dice, pues aparece y desaparece con él. Eso sí que es inamovible. No se le aplica cualidad alguna, ni condición de ningún tipo, no se aplica ni nombre ni nada. Como te decía ayer, he tenido una visión, totalmente me ha llenado de embeleso. Y dices tú, pues luego tendrás que vaciarte. Digo, sí, es una broma. Digo, ¿por qué? Si te llena de embeleso algo, la experiencia que sea, tiene que estar el conocimiento ahí. El conocimiento, vamos a decir, en su aspecto conocedor, es lo que se llama la matriz de concepción. Pues tiene una indefinidad incalculable de hijos. Es decir, inabarcable, uno se da cuenta. ¿Pero por qué? Porque lo está viendo, no porque se lo tenga que pensar, lo está viendo. Y dice, claro, pues es como el sentido del gusto. Dice, puede saborear una indefinidad incalculable de sabores y el mismo quedar perfectamente vacío, siempre. Sin ningún tipo de... Nada se mezcla con ello. Nada se transforma en ello, nada objetivo o conocido se transforma jamás en el conocedor. Es una imposibilidad absoluta. Por tanto, desde el punto de vista ese, cualquier acción que emprendamos para entendernos, cualquier práctica, sea espiritual o sea la que sea, todo eso es conocido. Pertenece al ámbito de la indefinidad de experiencias que llaman samsara. Todo eso es conocido. El conocedor permanece absolutamente limpio. En el momento en que lo conocido cesa, el conocedor también. Porque nosotros no somos ni el conocedor ni lo conocido. Más allá, es
por decirlo de alguna manera, algo que es ni conocedor ni conocido. Ello depende enteramente, el que devenga eso conocedor, como se decía en el libro de la solubilidad, depende enteramente de un soluble, que entonces en aquellos tiempos se llamaba el soluble nacimiento. Pero eso es una manera de explicar algo que uno tiene que entender de manera mucho más directa, mucho más rápida y totalmente definitiva. No por las explicaciones va a entender uno. Y lo más importante de todo, no es ni siquiera entender de manera mucho más rápida, no. Lo más importante de todo es que cese por completo lo que se llama el come-come, eso que nos trae aquí a escuchar. Que todo lo conocido se nivele y tenga el mismo valor. Es decir, no haya cosas, dice, nosotros no pensamos nunca pensamientos profundísimos ni superficiales. Es decir, ello funciona completamente de manera espontánea. Y es más, no son nuestros, en el sentido de que nosotros, si os dais cuenta, nadie nos ha enseñado a dormir, ¿verdad? Es una cosa completamente espontánea. Y jamás nadie ha tenido la experiencia del nacimiento. Eso no existe. Existe la experiencia de empezar a conocer, a tener conocimientos. Pero el conocedor estaba ya ahí. Ese es el que llora cuando le pinchan al nacer. ¿Por qué? Porque es una sensación. La sensación precede a la intelección. Pero eso ya es una vez que el conocimiento ha aparecido. Desde que el conocimiento aparece hay movimiento, hay agitación y tal. El conocimiento aquí tiene, lo llaman consciencia también. Pero yo creo que en español se le aplica mejor conocimiento. Ya ha venido así, ya lo he dejado. El conocimiento en su aspecto conocedor y en su aspecto conocido son la misma cosa, es decir, son una pareja indisoluble. El Brahman y Maya. Entonces, pues eso es lo que dice, más explicaciones no sirven de nada, es decir, porque el que te expliquen mucho una cosa no sirve de nada. Es decir, primero tiene uno que entenderlo. Si él no está, no puede oír a un maestro, al que quiera que sea, si es un maestro o un tonto. Es decir, lo mismo, es algo que para él va a ser algo conocido. Es decir, él es siempre el principio, el sostén de todo lo conocido. Y lo conocido es algo completamente soluble y volátil, no es nunca una cosa estable. Lo que es estable es el conocimiento, mientras está. Porque viene el sueño profundo, se desencadena, nadie puede evitarlo, por mucho que alguien no quiera dormir, llega un momento en que pasan 2 días o 3 y finalmente sus cosas más queridas de este mundo pues resultan totalmente abominables, porque lo que quiere es algo que desaparecer, es decir, como alguien. Y desaparecer como alguien es el fin del come-come. Sí, cuando ya no... Las preguntas, si alguien se pregunta algo, la respuesta no le va a servir de nada. Lo que tiene que ocurrir, y no está en la mano de nadie, es que desaparezca el preguntador. El preguntador es la molestia. El preguntador es ese alguien, eso que llaman buscador. Eso es la molestia, y eso es una cosa que en la vigilia, pues a todos prácticamente, yo no me voy a excluir, pues nos ha producido bastante sufrimiento. Yo ahora lo veo como una ilusión, claro. Ya no hay eso, ¿no? Pero sí, mucho sufrimiento. Es decir, ¿por qué? Porque al mismo tiempo tú querías conseguir algo como un objeto, sin darte cuenta de que cualquier objeto que se consiga o se obtenga está en el conocimiento. Te tienes que haber despertado esta mañana. Si esta mañana no te despiertas, o mueres, a ver quién iba a estar aquí. Cualquiera de nosotros, que me parece que aquí yo soy el que habla, no, cualquiera, el que escucha igual. Si no está él, esta reunión no existe. Si no está él, el universo entero no está. Dios no está.
no hay respuestas, no hay preguntas. El único lugar donde no hay misterios es precisamente esa región de Nirguna, en el sueño profundo. No hay ningún misterio que resolver. Todos los de Agatha Christie están resueltos ahí. Todos los asesinatos, los crímenes, las fornicaciones, los papados, los reinados, todo. No tiene... ¿Y quién nos da a nosotros eso? Pues no es un don. Nosotros no somos un don para nosotros mismos. A mí me decían el otro día que había muerto mi padre que si no rezaba, digo, mi padre no necesita los rezos de nadie, ni nadie los necesita. ¿Tú crees que sí, que si Dios existe? Y yo no lo dudo, pero Dios es exactamente a la medida de la comprensión de cada uno, es decir, no es... Es decir, digo, Dios es bondad. A ver, ¿qué necesidad tiene de tener gentes que intercedan? Es decir, cuando alguien muere, cuando alguien muere, es decir, el conocimiento significa que el conocimiento ya no retorna, no es una experiencia tampoco. Morir no lo ha experimentado jamás nadie, como dormirse. Daos cuenta, cuando uno se duerme, antes de dormirse, lo que se llama alguien, lo que se llama yo, el buscador, lo que quiera que sea, ha desaparecido. No pueden coexistir el buscador y dormir. Es una imposibilidad. Si el buscador persiste, o el gozador, entonces no estás dormido. Eso podrá durar un día o dos, pero al final dices, ay Dios mío, que llévate este gusto, porque esto, yo lo que quiero es dormirme ahora. Lo que quiero, quiere decir, lo que yo quiero, es decir, está mal dicho, es decir, pero tú dices, qué cansado me siento, me voy a dormir. Pero cuando el dormir consiste en que desaparece alguien, es decir, desaparece el conocimiento. Cuando nosotros el conocimiento ¿cómo vamos a decir? Cuando el conocimiento lo tomamos como nuestro y hacemos referencia a él como yo, Pedro, que sabe esto y sabe aquello, está diciendo que en un río que corre, el río, es decir, esa parte de agua que él tiene, es todo el río y es suya. Dice, no, hombre, en el momento que tú te vayas del río, para ti el río ha desaparecido, ya no hay río. Pero, es decir, el conocimiento es el que es y está total en todos, sin excepción. Es decir, como conocedor, no como conocido. Cada uno tiene las experiencias que tiene, pero eso pertenece al dominio del conocido. No tiene nada que ver con el conocedor, como se decía en el libro de la solubilidad, que el soluble nacimiento afecta al saboreador dependiendo de cada quien, pero el saboreador no es afectado, aunque he dicho que le afecta, es decir, lo conoce como tal, pero él es infinito, puede conocerlos todos, y todos son absolutamente cero en él, todos los sabores, todos los oídos, los sonidos que hayamos escuchado, todas las sensaciones que hayamos podido sentir, son cero finalmente en el sentidor, pero sin ellas el sentidor no se revela. O sea que es una pareja indisolublemente unida. Pero vuelvo a insistir, lo más importante es que se vaya al come-come. Es decir, se va como decía Ramana. Dice, en un momento dado usted tendrá que desaprender, oportunamente decía él, si Dios quiere usted tendrá que desaprender todo lo que ha aprendido. Dice, con lo cual quería decir que alguien tiene que desaparecer, porque alguien es la acumulación de conocimientos en tanto que cosas conocidas. Eso es lo que constituye el yo. El conocimiento no tiene yo, no tiene ego, no es una persona, no tiene límites, y sin embargo es limitado. Hay un principio por encima, que no es ni conocimiento ni no conocimiento. Al decir hay un principio por encima, parece que digo, estoy diciendo él. No, pero lo estoy viendo, es decir, se trata de verlo, no de por ahí. No, alguien lo tiene y yo no me lo va a dar, y eso no existe, eso. Eso no existe. Si
ese conocimiento no está aquí. Se ha reabsorbido, ha desaparecido, se puede decir de muchos modos, pero vamos, todos sabemos a qué se hace alusión. Si no, es muy malo, es decir, el conocimiento en sí parece una cosa buena, pero no. Es decir, no porque nosotros saquemos lo bonito que pueda ser si uno es atraído por desde dentro, claro, porque no hace nada, si viene de dentro, pues es atraído. Lo bonito que pueda ser comprender y entender realmente, es decir, el estado de vigilia y sueño con sueños es un estado donde aparentemente existe un alguien y su existencia consiste en sufrimiento. Eso es una enseñanza budista, la primera de todas. Y ese sufrimiento se debe, él lo dice también, al ansia, al quiero. Y claro, bajo ese quiero también entra la búsqueda. Yo quiero ser una realidad, lo que quiera que eso sea, porque claro, oímos la palabra y no sabemos realmente qué significa, es decir, que es un realidad es todo el mundo, es decir, que el conocimiento no se puede realizar, es una actividad, no es algo permanente. Y entonces se realiza en el instante que ay, yo querría que aquella fulana, aquella señorita me mire y me encante y tal. Si ocurre, bueno, pues es saber a qué te llevas. Y dice, en ese momento el conocimiento se ha realizado, pero al siguiente ya quiero otra cosa. Y ahí ya está muy bien. Dice, pues me ha gustado. Entonces viene la adicción. Y la adicción, pues claro, como decía Nisargadatta Maharaj, dice, usted se dará cuenta de que lo que más ama es lo que más le hará sufrir, no se inquiete. Porque ese quiero, en vez de echarle agua para que se aplaque, lo que haces con eso es echarle gasolina, y entonces es más fuerte todavía, ¿no? ¿Qué propugna nuestra verdadera realidad? Es decir, no propugna nada, simplemente sostiene. Pero lo que es más afín a ella es la serenidad, la paz. En la vigilia pues, se puede tener, de alguna manera, cuando ese alguien que nos creemos desaparece. Cuando ese come de buscar y de... Cuando todos los misterios están resueltos porque uno ha entendido realmente que no hay ninguno. Es decir, que el misterio consiste en plantearse que lo hay. Y en eso la mente, el pensamiento, el conocimiento es un maestro en plantear acertijos y en volvernos locos. Y si no es con los pensamientos, es con los deseos, y si no con las emociones, y si no con esto, y si no con aquello. Y es un continuo flujo. Hasta que uno se desinteresa totalmente de su funcionamiento, no es tan mal. O sea, desinteresarse quiere decir que entiende que ha ocurrido porque no es una cosa que uno haya logrado, que el alguien que uno pensaba ser, pues ya no es. Y entonces, pues el conocimiento sigue funcionando solo, pero ya no hay implicado un alguien, uno ya no está implicado. Eso no ocurre así, como un flash. Como he dicho aquí muchas veces, y claro, la charla es siempre la misma. Entonces, eso no ocurre como un flash. Ocurre que uno se da cuenta a partir de un cierto momento que anda, pues hace un mes, 2 meses, que esto no está, que ha desaparecido. Ha desaparecido por completo mi visión de esta cosa como la tenía, ahora la veo, y me resulta una cosa que me parecía tan importante, pues ahora, pues la verdad es que ha dejado, se ha ido, ha ocurrido el olvido. No es que ha dejado de molestarme, es que se ha olvidado. Entonces, en eso también que era un gran sabio, lo decía, el olvido es lo mejor. El olvido. De lo importante y de lo sin importancia. El olvido. Y coincide en eso con el hermano Maharshi, que decía también, o por
oportunamente usted tendrá que desaprender todo lo que ha aprendido, lo cual significa ya olvido. Te lo dice más complicado Romana, pero te dice lo mismo. Oportunamente usted tendrá que olvidar todo lo que ha aprendido. Y Cristo también lo dice, a no ser que seáis como niños, no entráis en el reino. Lo mismo, te está diciendo lo mismo. Olvide todo, todo lo que el conocimiento le ha enseñado y lo que él sostiene. Ni aporta nada, ni soluciona nada. Y no solo eso, sino que mantiene vivo el come-come. El come-come es esa suerte de angustia que hay dentro. Aquí hace tiempo que venían jóvenes, hace algunos años ya, que tenían el corazón una cosa muy intensa. Y entonces yo no lo entendía. Yo entendía que aquello sí era una fuerte, como se decía en el Islam, voluntad espiritual, que se quería con mucha seriedad la finalidad de la vida. Pero claro, ahora lo veo de otra manera. Veo de otra manera que en realidad eso es que estaba siendo muy molestado por ese alguien que tenía necesidad de deshacerse de él, más bien que de lo contrario. Es decir, que esa intensidad no le iba a llevar a ningún sitio más que a la locura. Pero eso lo digo por mí también, porque ha sido mi experiencia. Pero claro, al decir que tenía que deshacerse, parece que estoy haciendo alusión a que está en el poder de uno. Y no es cierto, no está en el poder de uno. Eso ocurre. Aquí decimos si Dios quiere. Ramana Maharshi decía, oportunamente usted se dará cuenta. Ya eventualmente quiere decir, pues a lo mejor, pero no daba ninguna seguridad. Lo más normal es que las gentes que empiezan deberían de terminar comprendiendo, sobre todo si topan con alguien que lo entiende un poco, porque le pondrá algunos puntos sobre las síes sin querer, sin pretender ser más sabio, simplemente porque no, por ahí no se va, porque he ido y yo he metido la pata y me da un buen castañazo, ¿no? O eso que piensas, pues está siendo pensado desde alguien y te va a hacer daño. Pero solo por eso es, no porque tenga nada ni te vaya a dar nada. Más bien todo lo contrario. Y ya está. Dios, Manuel. No dice nada. Rafa. ¿Qué está detrás? Rafa. Tampoco. No sé si se ha entendido. ¿Lo habéis entendido? A ver. Herminio. No, yo digo las palabras, es decir, porque claro, las palabras tienen cada uno ha llenado la palabra con el sentido que él le ha dado. Es decir, que las palabras tampoco son nada de fiar. Entonces, por ejemplo, la palabra Dios, pues hay tantos dioses como creyentes, porque cada uno es distinto del otro, aunque digan que son cristianos, es mentira, cada uno tiene una idea totalmente diferente del otro. No, Dios se acopla al pensamiento de los creyentes, dicen en el Islam, que va, si es que no, si es que no hay ningún Dios, si no estás tú presente, que Dios va a ver. Eso no quiere decir que yo soy Dios, no, Dios es yo, pero yo no soy Dios. Es distinto. Sí. Es el mismo yo en los dos casos. Es No, el mismo yo en los dos casos. Dios es yo.
pero yo no soy Dios. Es decir, es el mismo yo en los dos casos, sí. En ese sentido, sí. Ahora, si te digo que el conocimiento es yo, pero yo no soy el conocimiento. Esto puede ser dicho en palabras, incluso entendido. Quiere decir que aunque no hay nada, o sea, que no dependa es decir, el conocimiento no existe si tú no estás presente. Entonces el conocimiento necesariamente es tú, no necesitas más explicaciones. Pero tú no eres el conocimiento, eres radicalmente distinto y aparte, es decir, no hay posibilidad ninguna de comparación. ¿Comprendes? Tú te pareces en algo, cuando estás dormido profundamente, te pareces en algo a Herminio. No, ¿Verdad? ¿Y sabes explicar en qué te diferencias? tampoco. Y sin embargo lo sabes, ¿verdad? Sí. Entonces, Herminio es tú, pero tú no eres Herminio. ¿Comprendes? Eso es... No conviene ir muy deprisa, eso déjalo tranquilo, no conviene ir muy deprisa. Tratar de agarrar la liebre, déjala. Mejor no comas. Es que está aquí, pero solo está aquí. Entonces Que va, no está ahí. no me lleva a ninguna parte. Claro, no está ahí, que va. Ese conocimiento que tú dices que está ahí, te necesita para levantar las manos. El conocimiento tiene que estar presente. Es el conocimiento mismo el que te engaña. Dice, no está aquí. Conocimiento, conciencia, ha dicho. Las dos cosas es lo mismo. Conciencia. Ella me engaña. Es que te engaña y no te engaña, porque tú sabes, es decir, engaña a alguien que tú crees ser, pero no te engaña, es decir, porque no tiene ningún poder para mantenerte despierto siempre, en insomnio perpetuo. ¿Comprendes? De una u otra manera esa malla perturbadora cae en el sueño. Y el sueño significa que ha desaparecido. Es decir, muchas explicaciones sobre lo que ocurre en el conocimiento no sirven de nada. Fíjate las religiones que hay y que debido a que estamos despiertos oímos que ha habido. Pero claro, dice, la Tierra tiene, los científicos es que se corren vivos hablando de millones de años. La Tierra, pues, el universo tiene millones de años. El universo no tiene más que este instante en que lo conoces. Si en este momento se va, se acabó. Sí. Es decir, y cuando te duermes, ¿dónde está? Dices tú, la gente supone que sigue ahí. Para ti no hay el experimentador. Sí, esta cosa que oyes probablemente te chocará. No me choca, la he oído, la entiendo. Pero no deja, Sí, no dejo de saber que es un concepto. Ya. No. Entonces necesitas algún tiempo de escuchas y tranquilidad. Y no de meditar en ello continuamente, sino como te venga. Es decir, como te surjan las intuiciones, permite que broten de dentro. Porque claro, eso significa que hay come, que quieres entender algo, que crees que te falta. Quizá ya lectura. Una acumulación. Y Pero... muchas gentes han entrado en ese puchero. Sí. Pero está incompleto. Si no, más no, si tú no lo necesitas para nada. Ni a mí siquiera escuchar esto, ni nada de nada. No está incompleto, ¿no? Que va. No.
Eso recuerdo las 4 nobles verdades del Buda. Yo de las 4 me quedo con las 2 primeras. La existencia es sufrimiento. ¿Qué quiere decir? El conocimiento es sufrimiento. Y se debe a eso que dices tú, que te sientes incompleto. Es que no te vas a sentir completo nunca mientras ese alguien que piensas que eres esté ahí. Y entonces, cuando realmente ese alguien desaparezca, tú no estarás ni completo ni incompleto. Como el sueño profundo, ¿es completo o incompleto? Ni es, quizá no es. Es decir, efectivamente, no se puede decir de él que sea ni que no sea. Ninguna de las dos cosas es la verdad. Y sin embargo, tú lo sabes por ti. Ahora has dado la respuesta, ¿no? Hace 80 años, ¿qué tal te iba? No me iba. Que te estás riendo, o sea, que no sería algo terrible. No me iba. ¿Era algo bueno o era algo malo? No era. ¿Y qué significa no era para ti? Porque dices, yo no era, es decir, yo, alguien, Herminio, no era. Tú estabas ahí. No estaba. Claro, Herminio no estaba. Esto, que llamamos Herminio y Pedro, no estaba. El conocimiento no estaba. Lo sabes, ¿no? Hace 80 años, igual que anoche cuando estabas dormido. Exactamente lo mismo. Y hace miles de millones de años, Sí. exactamente igual. ¿Tú aceptarías algún cambio en el sueño profundo para mejorarlo? Es decir, dirías a algún maestro espiritual, digo, oiga, yo en el sueño profundo no me siento completo, yo querría que usted me diera una técnica, algo, que me enseñara alguna enseñanza para completarlo. ¿Tú irías? ¿O estás conforme con que sea exactamente idéntico siempre a sí mismo? Yo no sé. Nisargadatta dice que es él en vigilia, en sueño profundo, en sueños con sueños. Él sigue sabiendo que es. Dice, no sé. Si en el sueño profundo Nisargadatta sabe que él es, te aseguro que desde luego hubiera sido mucho peor que tener cáncer. Sé que estoy dormido, sé que estoy soñando, no sé desde dónde lo sabe. No, eso no es así. Por lo menos no es mi experiencia. Y yo no me voy a fiar de Nisargadatta en eso. Como en otras muchas cosas, ya no. En otros tiempos también me decía, pues tiene algo que yo no, ya no. Y pues nada, que se quede con ello. Yo te aseguro que ahora está infinitamente mejor que cuando decías esa necedad. A mí me da la sensación de que eso era para empatar a ignorantes que quieren de alguna manera, le hacen preguntas y quieren respuestas, ¿no? Pero no es ese, aquí no se hace eso, yo no suelo dar respuestas porque no las sé. Es decir, el conocimiento tiene eso, sabe cosas, pero otras no. Pero en lo que a mí concierne sí sé todo lo que tengo que saber. Entonces, pues otras preguntas ya no son aceptadas, el preguntador no está. Y como no me las hago a mí mismo, tampoco tengo respuesta para nadie. Si él veía eso, es decir, si él estaba siempre viendo, es decir, pues está en contradicción con sus propias palabras, porque él dice yo no sabía. Lo dice continuamente y de repente vine a saber. Entonces está en contradicción, ¿no? Si no sabía, no sabía. Para decir eso hay que saber. Ahora, con el conocimiento, sé que hace 80 años, pues la verdad, también te digo lo mismo, digo, pues sí, yo sé lo que pasaba hace 80 años. No había vigilia, no había sueño con sueños, y lo que llaman sueño profundo, pues reinaba, es decir, no hay un cuarto estado, ni un quinto, todo eso es mentira. Sueño profundo es más allá de eso, no hay nada. Ahí se ha acabado el alguien y se ha acabado el conocimiento, la consciencia. Si luego retorna, yo no lo sé por qué, es decir, todas estas explicaciones que él daba, de la semilla, el padre, la madre, que si la consciencia es producto del cuerpo, que si todo eso está de más y no tiene ningún sentido. Saber todo eso no sirve de nada,
sensación de que tú ya, en fin, pero eso es lo único que te trae más problemas. Simple, lo más simple posible. El conocimiento aparecido. En el libro de la solubilidad ese que has leído, se hablaba de un soluble, pero ahora es más simple todavía. El conocimiento aparece sin decir nada, o sea que dentro de él puedes explicarlo como quieras, pero el hecho es que ha aparecido. Ahora, ¿cómo? Pues no sabemos, porque no estaba. El conocimiento no estaba, no sabe dar explicación de sí mismo. No estaba. Y antes de él, pues sí, con él se ve. Lo trasluce, no puede taparlo. Simplemente sabes que no estaba. Y que entonces eso pues, es una bondad. Bueno, comparado con eso es que no hay posible comparación, porque no es uno, ni es dos, ni siquiera es cero. Es decir, y no tiene comparable. No hay posible comparación, simplemente que decimos, bueno, esta vida de miseria, como decía él, esa verdad, claro, comparado con eso, aunque tenga momentos de dicha, pues la verdad es que yo cuando llega la hora de dormir, qué cosa, Dios mío, ni te cuento. Por muy sereno que esté de día. Un rato, si viene algún susto, seguro que brinco. Es todo. No tengo palabras, la verdad. Además, yo no lo sé todo, ni mucho menos. Seguramente tú, en tu fuero interno, te vendrán intuiciones, o te callarás, o vendrá la paz o no vendrá, te quedarás tranquilo y ya está. Es decir, te darás cuenta de que cualquier cosa que haya ocurrido, ha ocurrido en el conocimiento, que no es un individuo, que no es tuyo, que funciona solo y de manera espontánea, y nada más. Es que a mí me sorprende que seamos tan tontos las personas, que no nos demos cuenta de cosas tan simples. Todos los adolescentes a los 15, 16 años, por ahí o antes, empieza a aparecerles el come del sexo, alabodear, y todos consideran que es suyo. Igual que los árboles estos, los prunos, todos alabodear ahora en la primavera, todos floridos, lo mismo. Y bueno, y consideran que es suyo. Y dice, oye, he tenido tal. Meros artefactos biológicos del conocimiento, nada. Pero eso no quiere decir, ello es nosotros, pero nosotros no somos ello, ni lo hemos sido nunca. Esa es la diferencia. En Ramana Maharshi decía, sí, el universo es yo, el universo es el Brahman. El universo es el Brahman, decía en esta frase de Sankara, que era 3, ya no me acuerdo qué decía. La última decía, el universo es el Brahman. Digo, sí, pero le faltó una cuarta de decir, pero el Brahman no es el universo. por mucho que se ponga. Es decir, una cosa, es decir, es como decir que... ¿Cómo decir? Las nubes son el cielo, no son otra cosa, pero el cielo no es las nubes. ¿Comprendes? Puede haber miles, millones de formas de nubes, pero todas aparecen y desaparecen en el cielo, y el cielo no es las nubes, pero ellas sí son el cielo. Y van con todo. Eso que tienes en la cabeza es tú, pero tú no eres eso. El malestar, todo. Cuando desaparece, pues entonces el cielo, cuando desaparecen las nubes, es el cielo. Estaba ahí siempre.
Muy bien, Herminio. No sé qué tal te habrás sentado. Bueno, está bien. Ya Pedro. Tampoco dice nada. Y luego, ya no me acuerdo de tu nombre. Antonio. Antonio. Y Antonio. ¿Qué dices? ¿Qué digo? Nada. Mejor es no decir nada. Si no tiene nada que decir, claro. No, sí. Hay cosas que has dicho que ya estaban reflexionadas. Como la no existencia cuando estás dormido. No, eso no es la no existencia. La inexistencia no existe. Cuando estás dormido, no es ni existencia ni no existencia. O sea, no hay un vacío. Eso no es un vacío. El sueño profundo no es un vacío. Entiéndelo. Y hace 80 años tampoco era un vacío. No es un vacío. Eso lo decía Romana. Decía alguna cosa y al final dice, y no es un vacío. A las gentes que les hablaba del sí mismo, porque él entendía el sí mismo por el principio último. No es un vacío. No. La inexistencia, es decir, ese vacío no existe. Es así como lo ve normalmente la gente que cree que la realidad es esto. Dice, cuando miran ahí, dicen, no, pues es la negrura eterna, el horror vacui, como dicen los latinos, el terror al vacío. No es un vacío. Si alguien tuviera ese miedo real, fuera de verdad, no se acostaba. ¿Comprendes? Sí, tú no te acostabas. ¿Es felicidad el sueño? Pues, desde luego no como lo entendemos en términos de dualidad. No es ni felicidad ni infelicidad. ¿Es consciencia? No como la entendemos ahora. No es ni consciencia ni inconsciencia, sino el principio de ambas. Es ser, no es ni ser ni no ser. Por decir algunas palabras que son concesivas, estas cosas hay que entenderlas deprisita, con lentitud, pero deprisita, porque las explicaciones no sirven de nada. Lo más importante es que desaparezca el come, alguien, esa cosa por la que nos tenemos a nosotros mismos, que está identificada en un cuerpo y que está cagada de miedo porque se va a morir. Eso de alguna manera tiene que desaparecer. Y lo más doloroso es que no depende de nosotros. No depende de nosotros. No podemos destruir el ego al conocimiento. No depende de nosotros porque sería él mismo no se va a suicidar. Como dicen los sabios, dice, él es el jefe de la policía y el jefe de los ladrones. A ver quién le pilla. Está informado los dos. O sea que no le puedes pillar. Eso es una... Ramana decía que era una gracia. Yo no sé calificarlo, la verdad, cuando desaparece, pero hay un gran descanso, un gran alivio. Pero desaparece despacito y no penséis que se va así. Te vas dando cuenta. ¿Qué decide eso? ¿Qué decide eso? No sabría responderte. No tengo la respuesta yo a eso. Ramana decía, entonces el sí mismo pues decide apoderarse de todo y se hace cargo de los vasanas y del karma y todo. Yo no sé qué entendía él por todo eso, ¿no? Pero claro, tú dices una palabra y como estás totalmente prendado, dice, pues los vasanas yo ya sé lo que son. Y tal. Y el sí mismo, claro, por supuesto, yo sé lo que es. Entonces él se apodera de todo y se hace cargo de todo. Pero pasan los años y sigues igual de jodido. Y entonces dices, bueno, llega un momento en que dices, pues nada, habrá que, yo qué sé, se caen solos los libros, tú no lo decides, ya no lees más.
Sí, Y entonces, tiene su tiempo. Sí. ahí ya ha comenzado la cosa. Muy bien. Vamos a ver si nos comemos la pastita. ¿Qué es lo que hay hoy? Lo mismo que el otro día, Ah, lo mismo del mismo, otro día. nada más que por otra más, ¿Y porque esas otras de ahí qué son? esas son las que... Las del otro día. Esas son las que quedaron del Esos otro son, día. esos son para almorzar, los sobaos. ¿Tú verás para qué? Ah, que también venían aquí, pero es que estas son las estudiadas. Es que son dos cajas así de ajedrajo. Madre mía, ¿esto qué es? Madre mía, esta de aquí que parece Así más que- humilde. Para que tengan hambre. Más grandes. Hay de chocolate, En las nuevas, mira. y en la bolsa solo queda el chocolate de eso. Sí, claro. Nada más que queda eso. No, quedan 5 o 6 más. De la bolsa, digo, del sábado. Este otro. No, Que son hay dos unas iguales, el unas mismo trufas de chocolate. chocolate que están muy buenas. Oye, Oye, unas están buenas. están- Oye, una galleta también si quieres, lo que quieras. Están muy buenas. Sí. Ah, queda una todavía. Bien, bien. Aquí. Esta es de segundo plato. El primero es la galletita. Pues estas charlas vienen grabándose desde el año pasado por marzo, pero ahora creo que solo hay en el Dropbox, ¿cuántas hay ahora? Desde noviembre, ¿no? Desde noviembre, diciembre. Podéis descargarlas, pues están de diciembre para acá, que son las más interesantes. Aquí hay que empezar desde la última hacia atrás. Y si le dais el email a Rafa, pues él os puede apuntar si queréis. Ahora cuando nos levantemos. Sí, sí. Si tenéis el ordenador y eso parado. Así, pues, si no podéis venir, pues quedará más claro. Poco a poco. Pues Ramana lo decía, oportunamente ese quiero, ese alguien desaparece. Es decir, lo que quería decir es que a lo mejor, porque él no podía garantizar a nadie nada, de hecho por ahí pasaban cientos de miles de personas, eso no se puede garantizar a nadie, porque es que no somos dos, es decir, es que eso eres tú. ¿Comprendes? Ahí no puede intervenir nadie externo, no, te pueden enseñar 4 palabras como las que hayas aquí, pero nada más. Es decir, y si haces cualquier práctica, técnica, lo que quiera que sea, estás en el mundo de las obras. Las obras no pueden tener como resultado el que tú llegues a ti mismo de donde nunca has salido. ¿Comprendes? Es decir, que no. Las obras, las que sean, es decir, porque aunque seas el pecador más grande del mundo, según las leyes morales, no tienen, o sea, ni las tendencias, ni nada de nada, es una cosa que tengamos poder sobre ello, viene ya con el artefacto, es un hardware, software, que funciona así, y en cada quien cómo funciona y nada más.
no hay ningún misterio. Como decíamos antes, los instintos sexuales aparecen a una edad. El instinto de mamar nada más nacer. Eso se llaman instintos. A ver quién enseña al bebé a mamar. Los científicos están asombrados. Pues digo, pues vaya bobada por la que se asombran. Están mirando todo el día por el ojo del aparato ese y nunca miran al que ve. Y quién sabe por qué funciona así. Yo me asombro, veo algunos documentales de estos, de la vida animal y la fauna y eso. Y claro, me asombra todo que haya, por ejemplo, estos los salmones, que nacen en la cabecera de los ríos, de estos ríos ahí en Alaska y por donde nazcan. Se van al mar, así. Y luego vuelven así a poner huevos en el mismo sitio donde nacieron. Y bueno, ¿y quién les enseña eso? ¿Tú crees? Y la gente dice, no tienen inteligencia. Dice, claro, ni ellos ni nosotros. Es que nosotros pensamos que tenemos inteligencia. Es una cosa. Pues, ¿por qué? Porque es un funcionamiento total en el cual aquí no hay individuos, es mentira todo. En el conocimiento. Y ese funcionamiento total solo tiene un presenciador, que eres tú. Y que al mismo tiempo no eres tú. El presenciador es tú, pero tú no eres el presenciador. Solo uno. Solo el conocimiento tuyo existe. Hombre, de todos nosotros estamos incluidos en él. Todos. Incluso este que te habla, que parece que decirte algo. Y en el de él también. Y en el de él también. Es el mismo en todos. Uno. Eso es lo que llaman la unidad. Pero la unidad es yo, pero yo no soy la unidad. Yo no soy ni uno, ni cero, ni dos. Sí. Y fíjate que la unidad, la unidad es yo, pero yo no soy la unidad. En ese yo que no es la unidad, ¿cuántas unidades caben? Sin desalojar jamás nada. Es inconcebible, con eso tenían los budistas. El samsara no tiene fin. Y sin embargo el samsara es el parinirvana. No tiene otro donde existir. Pero el parinirvana no es el samsara. Está buena la trupa. Bien. ¿Qué hora tenemos ya? Menos 20. Uy. Qué barbaridad. Cuánto cascado después de todo. Pues nada, encantado, señores. Si ustedes quieren, pueden volverlo a repetir cuando quieran. Muchas gracias. Y ahora, si eso le dais a Rafa los emails. Y ya está. Luego, si queréis hablar conmigo, mi teléfono. Sobre las 11:30 por ahí es una buena hora. De la mañana, fijo, o al móvil. ¿De la mañana o de la noche? De la tarde, si tenéis suerte, yo estoy a las 9 de la noche, tal vez. O a las 7, si no comunica, porque claro, el teléfono también está allí, mi mujer también habla por él. Pero hay que estar comunicando. Pero vamos, yo no es que esté hablando con todo el mundo todo el día y nada de nada, no me llama nadie, nada más que mejor ni las invidas cada mes, ¿no? Cada año. Cuando le da. O sea que no hay problema, el caso es que esté ocupado. Antes hablaba más, y más lo tenía yo más ocupado, pero ahora sí ya la que habla más. Al poder llamar al móvil, sí, estoy aquí, cojo. Si no, a veces yo me lo llevo. Entonces, si no estoy, no. Ya está. Por lo demás, encantado. Igualmente. Pues acá ha habido el librito de la sororidad nacimiento.
Sí, sí, sí. Le acabé ayer. Está bien, sí. Bueno, me sorprendió, ¿no? Pues he estado leyendo a Nisargadatta, he estado leyendo Edgar Tolle, he estado leyendo filosofía y eso. Me abrumó la cantidad de preguntas, ¿no? Ah, sí, es que los libros aquí son todas preguntas. Sí. Tienen todas la misma respuesta. La respuesta es lo que tú eres realmente. Quise empezar a responder y decidí no responder ninguna y leerlo del tirón, porque no podía La ser. respuesta está siempre ahí, pero es exactamente quien la sabe es lo que eres realmente. Y entonces siempre silencio, es decir, casi no. Siempre es no, ausencia de todo lo que es alguien. Es la misma siempre. Bueno, ha escrito muchos, todavía me quedan muchos por leer. Sí. Son todos el mismo. ¿Qué? Son todos el mismo. Sí, he cogido dos para ver. Variaciones como las de Bach sobre el mismo tema. Sí. Más o menos, sí, hay muchos, sí. Es como dice, es como un queso redondo, donde lo partas. Sale lo mismo. Y todo el queso sabe igual, así que te da igual comer un trocito que comértelo todo entero. Sí, es habituarse a no poner un concepto sobre otro, qué quiere decir una cosa y cómo se interpreta con la otra, ¿no? O sea, conciencia, Es que conocimiento. las preguntas esas vienen de las respuestas siempre. Y entonces no es que se tratara de averiguar algo, sino de que la respuesta quedara al descubierto. Porque averiguar a ti no te falta nada que averiguar, es decir, no hay ningún misterio en lo que eres, ninguno. Ahí se vive maravillosamente en la región de Nirvana, no hay ningún misterio, nada que resolver, ninguna pregunta que hacer, ningún preguntador, ningún deseador, ningún queredor. Eso sí. Sí. Te lo digo tal cual lo veo, o sea, no te estoy mintiendo. Muy bien. Bueno,